Pues seguimos abriendo melones. Ujú. El tema de las intolerancias. ¿Son realmente intolerancias? ¿Hay alimentos que podamos tomar antes o después de determinados alimentos para poder reducir el efecto de las intolerancias? A ver, el tema de la intolerancia es una cuestión compleja, porque depende muchísimo también tu componente genética o infecciones posteriores, ¿verdad? Una cosa multifactorial, ¿vale? Sí que es cierto que hay intolerancias a la fructosa, intolerancias a la proteína, bueno, perdón, a la lactosa. Después hay que hacer diferencia entre lo que es la intolerancia y lo que es una alergia, ¿vale? La alergia es una reacción descomunal del sistema inmunitario, y la intolerancia es la mala asimilación de depende de qué sustancia. Entonces, el tema de esa intolerancia que me comentas depende de cuál estemos hablando. Por ejemplo, la intolerancia a la fructosa implica una carencia de un transportador de glucosa y de fructosa dentro en el intestino. Entonces hace que esos azúcares no se absorban, provoca hipoglucemia, que de hecho es desde el neonato, ¿vale? Desde el neonato, desde que naces, y ese azúcar que se queda en la luz del intestino fermenta por las bacterias y provoca distensión abdominal, gases y, bueno, es bastante chungo porque si tú a un neonato le provocas un pico de hipoglucemia antes y después una distensión abdominal, pérdida, pues, diarrea y pérdida de agua y tal, pues puede morir, ¿vale? No es algo que mole en absoluto. Pero después, si hablamos de la intolerancia a la lactosa, eso es una cuestión que es bastante habitual y normal, ¿vale? Lo raro es no ser intolerante a la lactosa. Eso es lo raro. También depende qué población estemos fijando. No somos todos los humanos, no somos iguales en ese sentido. Hay un estudio muy bonito, muy chulo, que analiza el porcentaje de personas intolerantes a la lactosa en depende de qué región o qué latitud estemos en el planeta. Y se ha visto que la mayor cantidad de intolerantes a la lactosa se encuentra cuanto más nos acercamos al Ecuador. ¿Por qué? Porque la radiación solar ya nos ofrece la suficiente cantidad de vitamina D, ¿vale? Y de ciertos disponibilidad de fósforo, de calcio, y nuestra historia no ha ido ligada al consumo de lácteos, cosa que sí ha ocurrido en latitudes más al norte, donde la carencia de luz solar ha hecho que de manera estratégica las poblaciones llegaron a la conclusión que tomando esos lácteos sobrevivían más, tenían más vitamina. No, obviamente no sabían que tenían vitamina D. Obviamente decía, vale, bebo leche, me encuentro mejor. A fuerza de repetir eso, generación tras generación tras generación, seleccionó, depende de qué cantidad de individuos, ¿vale? Que tenían una componente genética de sostenibilidad de la lactasa, que es una enzima que corta la lactosa en dos y hace disponible la galactosa y la glucosa, ¿vale? Y eso lo puedes mantener durante la adultez, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a nosotros no nos ha hecho falta eso. Entonces tenemos más variabilidad en nuestra población. Y hay más personas que son intolerantes porque, bueno, nosotros no consumíamos lácteos después del periodo de lactancia, ¿vale? Es muy fuerte. O sea, es como a través de nuestra historia, lo hostil que era el entorno en ese momento, seleccionó positivamente, depende de qué genes, que era el sostenimiento del gen de la lactasa activo durante la vida adulta. ¿Vale? Eso se extrapola a nuestro día por la epigenética, supongo, ¿no? Sí, Es eso, ¿no? No solo la epigenética y también eso, la prevalencia, la prevalencia de esos genes en la población. En varios factores, sí. Pero sí hay una manera de favorecer poquito a poco un cierto grado de tolerancia a los lácteos, ¿vale? Y es tomando poco a poco alimentos lácteos fermentados, naturales, ¿vale? Como el kéfir, como, bueno, sí, yogures naturales, hablo de los buenos, ¿vale? Sí. Entonces, dando pequeños, poco a poco, empezando por 3 mililitros de esos lácteos, poquito a poco aumentándolo, se ha visto que sí que hay una regresión, o se favorece la mayor digestibilidad de esos azúcares de los lácteos, ¿verdad? O sea, que se puede revertir en cierto modo la intolerancia a la lactosa. Sí, obviamente, con un seguimiento médico, ¿vale? No que la gente se ponga aquí a hacerlo en su casa, que se jarte de lácteo y ahora se pegue la mañana entera en el bate y me va a echar a mí la culpa, ¿vale? O con eso, ya ¿vale? Te entiendo. Pero es un poco terapia de choque, al fin y al cabo, es como ir progresivamente reponiendo nuestro aparato digestivo, nuestro intestino, a depender de qué cepas de bacterias
fermentadoras, ¿vale? Lactobacillus, Bifidobacterium y tal, que vayan recolonizando nuestro intestino y te pueden hacer, de cierto modo, tolerante en cierto grado, ¿vale? A los lácteos. Y el tema inflamaciones, dietas antiinflamatorias, el tema del SIBO, Wow. ¿por qué tanta gente lo tiene ahora? ¿Es porque simplemente se visibiliza o porque Eso está de moda? No lo sé, o sea, ya. lo desconozco. El SIBO, que es un sobrecrecimiento intestinal de bacterias fermentadoras y tal, teoría, sí, obviamente existe, ¿no? Obviamente, sí. Una cuestión clínica que existe, ¿no? Un estado patológico que existe. Pero parece que es un saco muy grande donde se ha metido todo. La distensión abdominal, los gases, el dolor de tripa, todo se ha metido en el saco del SIBO. Y tú comes y se te hincha la barriga y dices, tengo SIBO. Pues ya está. Ahora, mi médico pues no me manda lo que me tiene que mandar, perdona, pero a lo mejor es pues que es intolerante a la lactosa, o que has comido una comida hipercalórica y ahora te distiende, o que es una intolerancia a la fructosa y te está hinchando el estómago, pero no tiene por qué ser un SIBO, ¿vale? O sea, es que he entendido que la gente se agarra como un clavo ardiendo pues diciendo, soy especial, tengo esto, ¿vale? Que es que lo han descubierto ahora y yo ahora pues estoy muy malito con esto, ¿vale? Pero la cuestión es que ese SIBO, ese sobrecrecimiento, también viene por unos malos hábitos. Y se trata de una manera muy específica, que es con un terapia de choque de antibióticos y probióticos y prebióticos, ¿vale? O sea, tienes que limpiar el intestino de cierta manera y después recolonizarlo. También se ha visto, y una cosa un poquito más escatológica, que actualmente se está trabajando mucho con trasplantes de heces. Trasplante de heces. Sí. De donante de caca a Donante. un receptor de caca, efectivamente. Sí, un donante, pero normalmente suelen ser personas que son del mismo entorno doméstico que la persona que tiene que recibirlo. Imagínate una disbiosis intestinal, que es una descompensación depende de qué poblaciones de bacterias en el intestino, se le puede hacer un trasplante. No es como te estás pensando, ¿vale? No es... ¿Vale? Eso te iba a decir, es que estoy ahora mismo... Es tomar una muestra de heces del donante. Sí. Se limpia, se sacan las bacterias, se cultivan, ¿vale? Se meten en un vehículo que es será un suero y se hace como una especie de no una lavativa, sino insertarlo en el paciente. Vale. Depende de dónde esté el foco de disbiosis, si puede ser más arriba en el intestino o más abajo, puede ser por sonda nasogástrica, nasogástrico enteral, ¿vale? O puede ser por vía rectal, efectivamente. Entonces lo que se favorece es una recolonización de cepas beneficiosas de bacterias en el paciente. Vale, pensaba que era, en vez del el contenido, era también con el continente. Estaba yo ahí un poco... Vale. No es como el 100 pies humano del revés, ¿vale? No va así. No va así. Vale. Entonces, tiene efectos muy interesantes, la verdad, sobre todo en el tratamiento de disbiosis. Tiene una alta tasa de éxito. Incluso se ha visto en algunos casos como el paciente, el receptor, ¿vale? Cambia hasta de peso. La capacidad que tienen esas bacterias que le han donado, ¿vale? Que le han injertado, o sea, que le han integrado en el intestino, favorece que absorba más nutrientes, que metabolice mejor, tal, y entonces han cogido peso. Han aumentado el peso o lo han perdido, incluso. O sea, han nivelado su estado metabólico gracias a esas nuevas colonias de bacterias que tienen en su intestino. Y muchísimos PERPes, muchísimos casos clínicos que les doy que les enseño yo en clase a mis chavales cuando tratamos el tema de microbioma y alucinan. Como un paciente puede perder hasta 10 kilos simplemente con un trasplante de heces correcto. Ya te digo, siempre suele ser del entorno doméstico, porque se sobreentiende que si un donante es tu madre, tu padre, tu hermano, tu pareja, vais a tener colonias bacterianas similares. Entiendo. Similares. Claro. No es lo mismo que te la done un paciente de otro país. Claro, ¿sabes? Efectivamente. Exacto. Pues bueno, si me dona una persona de la India su microbioma, yo creo que me hago inmortal. Totalmente. Yo solamente con lo que hacen en el Ganges. Muy fan del contenido de cocineros indios. Yo soy muy fan. Verdad, eso. Adoro.